¿Cómo funciona realmente el sistema inmunitario? ¿Qué hay de cierto en los productos que prometen reforzar nuestras defensas? ¿Podemos entrenarlas como si fueran un músculo? En un contexto saturado de bulos, suplementos, milagros y consejos contradictorios, el inmunólogo y divulgador Alfredo Corel publica Inmunidad en Forma, un libro claro, práctico y riguroso con una misión urgente: ayudarnos a entender, cuidar y fortalecer el sistema que más trabaja por nuestra salud. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Gracias a ti. Después de 20 años dedicados a la docencia y a la investigación, decides dar un pequeño salto o un gran salto y publicar este libro. Una vez visitado me doy cuenta de que todo lo hacemos mal. ¿Tú crees? Sí, la verdad es que sí. Vamos a empezar. Voy a empezar a hacer alguna pregunta. ¿Qué significa exactamente recuperar el control de nuestras defensas? Bueno, el sistema inmunitario tiene una parte que es la que heredas de tu padre y de tu madre que no puedes alterar. Es la parte genética que es la que te han dado, ¿no? Y eso tiene poco cambio posible, pero sí que puedes con tu actitud diaria, con tus hábitos del día a día, hacer que esto vaya a peor o a mejor. Entonces eso es un poco lo que yo intento conseguir, que sepas cómo hacer que vaya mejor y por lo tanto tomes tú el control. Vale, vamos a imaginarnos un día normal de una persona, no sé, pues como nosotros, yo, más mayor que tú. ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos? Bueno, pues aquí cada uno que se aplique el cuento, porque habrá personas que lo harán mejor que otras, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, desde que nos acostamos y nos levantamos, eso ya va a empezar las horas que durmamos. Bien. Personas que duermen poquito, mal vamos, por la noche. Es decir, 5 horas, 6 horas, mal. Tienen que dormir entre 7 y media y 8, un adulto. Y al contrario, personas que se pegan estas siestazas de 2 horas, mal vamos también. Una siesta buena, saludable, es entre 20 y 30 minutos. Así que eso es ya para empezar con el sueño. Bien. Si luego te pasas muchas horas sentado en la tele, sentado en el sofá viendo la tele y no te mueves, mal vamos. Mal vamos de nuevo, porque hay que moverse. Y además es una cosa que me gusta insistir mucho en que, con independencia de la edad, incluso con independencia de tu estado general de salud, Sí. todo el mundo se puede mover siempre un poquito más. Me duele porque tengo artritis, vale, o artrosis, vale, pero aunque te duela la rodilla, puedes dar un paseíto, que no das. Me voy a tirar toda la tarde viendo la televisión sentado en el sofá, porque ya estoy muy mayor y no me apetece. Bueno, pues en vez de salir a la calle, en el intermedio con la publicidad, coges y te levantas y subes y bajas las escaleras de tu portal 4 o 5 veces. Esos pequeños cambios son mucho para el sistema inmunitario. Y en cuanto a alimentación, también como lo has hecho en plano general, quizás sea más fácil decir lo que hacemos mal. En alimentación estamos en un momento en el que hay muchísimo gurú, Sí. Muchos cambios dietéticos. Hay cosas que tienen demostración científica y otras que no. Por ejemplo, una cosa que se hace mucho, yo no sé si hablo tanto en el libro de esto, pero tiene demostración científica el ayuno intermitente. Sí. El ayuno intermitente ayuda al sistema inmunitario, efectivamente. Pero luego hay dietas extremas, y por ponerte 2 ejemplos, las menciono en el libro: Sí. La dieta vegana, Sí. en la que se han eliminado todos los animales de la dieta, o la dieta keto, que es una dieta al revés, que es todo proteína y grasa y nada de hidratos de carbono. Pues estas 2 dietas están estudiadas científicamente, sus efectos sobre el sistema inmunitario, y se ha visto que las 2 tienen pros y contras, tienen luces y sombras. Pero ninguna de las 2 es una dieta perfecta. Una dieta perfecta es una dieta omnívora, en la que se toman de todos los grupos de alimentos, y cuidado, excluyendo los hidratos de carbono refinados. Eso es importante, los hidratos de carbono tienen que ser integrales. Y también una dieta correcta es aquella que ha excluido los ultraprocesados. Bien. Es una cosa que tomamos muy a diario por las prisas de no cocinar, y compramos cosas ultraprocesadas con muchos saborizantes y muchos conservantes. Entonces, el plato, digamos, perfecto de alimentación está basado en un plato que se hizo en la Universidad de Harvard, se llama el plato de Harvard. Dice que hay que comer más o menos al día la mitad de frutas y verduras. De lo que comamos al día tienen que ser frutas y verduras de todos los colores, porque eso nos hace que tengamos distintos aportes de vitaminas, minerales, etc. Una cuarta parte de hidratos de carbono integrales, excluidos los refinados, y la otra cuarta parte de proteínas saludables. Saludables es minimizar en la medida de lo posible las carnes rojas.
promover más las carnes blancas, los pescados o las proteínas vegetales, minimizando en la máximo posible las carnes rojas. Y todo eso condimentado con aceite de oliva virgen extra y con agua, una hidratación de 2 litros. Yo he añadido a este plato, y esto aparece en el libro, un probiótico como mínimo al día. Un probiótico como mínimo. Sí, un yogur, un kéfir o una leche fermentada. No hace falta ir a la farmacia a comprar pastillas. No debe hacer falta para una persona sana ir a por probióticos a la farmacia. Bien. ¿Cómo podemos o realmente podemos entrenar nuestras defensas como si fueran un músculo? Bueno, pues cambiando todas estas cosas, imagínate que tú te tienes que vacunar el lunes del COVID, porque estuviéramos en época del COVID, Sí. y ese fin de semana previo te dedicas a salir de fiesta, con lo cual te vas a beber de promedio cada noche 3 copas, no fumas habitualmente, pero vas a ponerte a fumar unos cigarritos. Si eres propenso, te gusta y te tomas un MDMA, porque eso lleva ahora y así tienes mejor actividad sexual, pero claro, como estás drogado y bebido, pues al final no tienes actividad sexual, esos 2 días no haces ejercicio, duermes poco y comes mal, porque no tienes ganas de comer y te comes una hamburguesa rápida que te mandan por el globo. Bueno, pues no te vayas a vacunar el lunes. Lo que te puedo decir es que no te vayas a vacunar el lunes, que mejor te quedas en casa y te vayas a vacunar cuando hayas pasado 3 o 4 días, que te hayas cuidado un poco más. Eso sería un mal entrenamiento. Eso sería un día nefasto para tus defensas. Y si vale. concatenas varios, pues la hemos liado. Por lo tanto, el entrenamiento... El entrenamiento es adecuado justamente sería lo contrario. comer adecuadamente, Vale. con independencia de que, por ejemplo, hagas ayuno o no, comer adecuadamente todos los grupos de alimentos, dormir tus 8 horas al día, tomar 15 minutitos al día de sol, en horas que no sean de punta de sol, hacer ejercicio, que más o menos te lo repartas entre toda la semana, unos 150 minutos a la semana, ejercicio cardiovascular suave, y esto también lo puedes complementar con algo de ejercicios musculares, lo llamamos ejercicio de fuerza, que antes estaba denostado. Sí. Y se ha visto que el ejercicio del músculo libera unas sustancias que también activan las defensas, así que eso está muy bien hacerlo un par de veces a la semana, como mínimo. ¿Y qué más cosas? Que no consumas cosas tóxicas. Y claro, aquí viene la gran pregunta. Vamos a eliminar las drogas, venga, que todo lo consideramos tóxico, lo tenemos claro, y podemos empezar a tener claro que el tabaco es tóxico. Pero ¿qué pasa con el alcohol? Ay. Que está tan de normalizado que beber alcohol es... De hecho, tratamos... Yo pregunto, ¿y tú por qué no bebes? ¿Una cerveza? Pues no. Hay gente abstemia y la preguntamos, la sobrepreguntamos, porque está mal, culturalmente hablando, no beber nada de alcohol. Entonces yo tengo que asumir, y además yo hace 10 años lo enseñaba en la universidad, que yo decía que tomarse una copa de vino tinto al día o una cerveza era saludable. No lo es. No lo es y no se puede decir más, porque sí que hay ingredientes en esas bebidas que son inmunopotenciadoras. Por ejemplo, todos los antioxidantes son buenos para el sistema inmunitario. Sí. Pero es que hay alcohol y eso no se puede obviar. No se puede decir, ahora como tienes el tanino, ese es bueno. No, es que el tanino está con un entorno de alcohol, con lo cual no lo puedes decir. Entonces, bueno, hay que asumirlos como placeres culpables. Somos un país en el que si dejamos de beber vino, sobre todo, pues nos vamos al traste, ¿no? Nuestra gastronomía, nuestra cultura, ¿no? Pero hay que asumirlo, pues yo sé que no es bueno, pues tomo cuando me apetece. Y si me tomo un gin tónico fin de semana, sé que es mucho peor que un vino, pero lo asumo. ¿Qué papel juega el intestino en la salud inmunológica? Tú lo llamas la base de operaciones del sistema inmunitario. ¿Sabes lo que pasa? Que el intestino es tan grande que tiene una cantidad de defensas que la gente no se cree. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de todas las células de las defensas están en el intestino. Y el intestino es la vía de entrada de todo, de lo que es bueno, de lo que es regular y de lo que es malo. O sea, el intestino tiene que decidirse si algo que estás comiendo hay que contestar, es decir, hay que actuar en contra porque es peligroso o no. Si hay que tolerarlo porque es bueno. Y claro, eso requiere un nivel de precisión tremendo. Entonces, el sistema intestinal tiene, por un lado, una barrera de células que separan el interior del exterior. Luego tiene ahí células de las defensas metidas y tiene un componente fundamental que estamos conociendo todavía casi, que es la microbiota, que recubre el intestino. Con lo cual, el equilibrio de todo eso, tener bien el epitelio que separa el interior del exterior, tener bien las células de las defensas, tener bien la microbiota, esa simbiosis tiene que ser perfecta para que todo vaya bien. De hecho, cuando va mal, se producen enfermedades. Las enfermedades inflamatorias intestinales
vienen por desarreglos en toda esta estructura intestinal. Y te digo más, hay ya enfermedades como estas mismas, las inflamaciones intestinales, que se están tratando con trasplantes de heces, cogiendo las bacterias de las heces, las buenas, aislándolas, y esto se le pone al individuo que tiene la microbiota mal. ¿Para que la recupere? Para que la recupere. ¿Una y otra vez? ¿O... No, se cogen personas sanas, su microbiota, Sí. se purifica, se cultiva y se les devuelven a personas que tienen la enfermedad. Y esto, cuidado, se están vendiendo por internet ya cápsulas de heces. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado porque aquí enseguida sale un timo. Claro. Y te venden lo más grande, ¿no? Y bueno, esto no es agradable tomar una cápsula de heces, por supuesto. Y además es que se sabe que cuando mejor reacción tiene que tener un control médico, una supervisión médica, por supuesto, y tienen que metértelo con una sonda para que no te lo tomes desde arriba, sino que llegue el estómago. Sí, que no es una cosa como para tomársela a la ligera, porque además el tema del intestino sí que es verdad que no sé si se ha puesto de moda o aparece en todos los sitios en cuanto a la inflamación intestinal, ¿no? Sobre todo, sí, bueno, la inflamación se habla está mucho, muy de sobre moda. todo en las mujeres en épocas de menopausia, perimenopausia o postmenopausia, está ahí. Y todo lo que se pone de moda se acaba comercializando. Sí, de hecho, en este momento no eres nadie si no tienes un SIBO. Te diré un SIBO. ¿Qué es un SIBO? Un SIBO es una enfermedad que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino. No eres nada. ¿Qué? Has dicho no eres nada. No eres nadie si no tienes un SIBO. Es decir, toda influencer que se precie lo pone en redes que tiene un SIBO. Ajá. Bien, el SIBO es antes unos diagnósticos que eran muy difíciles, muy dificultosos, y que yo creo que sigue siendo todo un cajón que ya acabaremos entendiendo, todavía nos falta un poquito de tiempo. La gente que tenía un supuesto Helicobacter pylori, o una intolerancia a la lactosa, a la fructosa, una celíaca, que no sabía en qué paso de estos estaba, pero tenía problemas intestinales. Ahora muchos de estos se han diagnosticado como SIBO, pero hay muchos tipos de SIBO, y además hacer las pruebas de los SIBOs no son siempre 100% FETEN, así que hay que tener mucho cuidado y también te pueden meter un poco de humo con el SIBO. Pero todo esto va a la microbiota. En definitiva, al final, un tratamiento con antibiótico salvaje para curar el SIBO, para curar el Helicobacter pylori, pero tienes que repoblar esa microbiota con buenos. Entonces, el manejo de la salud intestinal es cada día más importante, y además de la microbiota y de los microorganismos que están en el intestino depende de nuestra salud también mental. Pues hay un eje que se llama intestino-cerebro o el intestino-piel, donde la salud de la piel, la salud mental y la salud del sistema inmunitario en definitiva depende del metabolismo de las bacterias del intestino, con lo cual tenemos que tener el intestino lo más sano posible. ¿Y cómo lo tenemos? ¿Con buena alimentación? Con buena alimentación, mira, en el caso del sistema inmunitario, yo particularmente he trabajado con yogures, dando a personas sanas yogur. Pero hay muchos otros trabajos con kefires y hay trabajos con leches fermentadas. Que las leches fermentadas en principio llevan las dos bacterias del yogur y luego además suelen llevar extra un lactobacillus. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Por eso lo he metido en el libro. Pues que una dosis de probiótico al día de estos, pero alimentos, no suplementos. Hay que distinguir entre el probiótico alimenticio y el probiótico de farmacia, el probiótico de suplemento o el probiótico peor todavía, que es el de internet, que no lleva ni el control del alimento ni el control de la farmacia. Entonces, cuidado, porque esto hay mucha pillería con todo esto. Sí. Entonces, el probiótico alimenticio para personas sanas y que tienen una alimentación completa, tomar 1 o 2 al día y ya está. Eso hace que su microbiota, fíjate, los probióticos que tomamos en estos alimentos no se quedan en la microbiota, a pesar de que la gente pueda pensar eso, no. Lo que hacen es que generan un ambiente para que la microbiota buena crezca. Si tú dejas de tomar yogur 15 días, a los 15 días desaparecen tus bacterias, o sea, no anidan en la microbiota, pero hacen que el ambiente de la microbiota sea el adecuado para que aniden las buenas. Así que eso es interesante porque no estamos modificando en el fondo, solo estamos ambientando bien el asunto. Y en situaciones particulares donde tienes una enfermedad intestinal, donde te has tomado antibiótico y has perdido toda la microbiota, donde tienes unas diarreas intratables, ahí es donde el médico o el farmacéutico te pueden recomendar un probiótico de farmacia. Yo no lo veo ahí ningún problema, incluso sin abandonar los probióticos alimenticios. Un yogur diario, un yogur probiótico. Bien, ¿qué ocurre cuando el sistema inmunitario ataca el propio cuerpo? ¿Cómo se originan las enfermedades autoinmunes? Pues mira, eso es porque ha fallado algún mecanismo de control, porque tenemos mecanismos de control para que durante el desarrollo del sistema inmunitario
justamente no pase esto, pero hay veces que falla. Y esos fallos tienen dos partes. Tiene una pata genética, es decir, tú tienes que tener algún gen que has heredado que te da esa susceptibilidad, esa posibilidad, Sí. pero esto es imprescindible, pero no es suficiente, sino tiene que pasar lo que llamamos un mecanismo que lo dispare. Tiene que haber algo que pase que dispare la enfermedad. Y este mecanismo que lo dispara habitualmente es una infección. Hay una enfermedad en la que se conoce muy bien todo esto, por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, el sistema inmunitario va en contra de lo que envuelve tus nervios, de las vainas que envuelven tu sistema nervioso, con lo cual pues vas perdiendo, es un problema de una degeneración nerviosa progresiva. Y se sabe que hay algunos genes que predisponen, no todos, no sabemos la genética de esta enfermedad completamente, pero hay algunos genes que predisponen. Y también se ha sabido que uno de los mecanismos más frecuentes de disparadero es la infección por el virus de Epstein-Barr. Virus que lo tiene toda la población. Es decir, es un virus que a lo largo de nuestra vida es raro que no lo tengamos. Se calcula que el 95% antes o después lo vamos a tener. Con lo cual es una infección súper normal. Personas que tienen esa base genética, al tener la infección se les dispara el proceso autoinmune. Personas que no tienen la base genética, al tener la infección, pues la superan y no se les dispara la esclerosis múltiple. Entonces, esto es uno de los... Pero aparte del disparadero, digamos, infeccioso, puede haber otros motivos. Puede haber algún tóxico ambiental, o algún tóxico alimentario, alguna sustancia, algún químico que nos pueda producir alguna reacción inadecuada. Podríamos decir entonces que un porcentaje alto lo tienen los genes, otro porcentaje la alimentación y la vida diaria. Sí, el entorno. El entorno. Bien. ¿Tú crees que la sociedad está preparada para entender y para gestionar precisamente las enfermedades antiinmunes? A ver, la sociedad cada vez la conoce más. Sí. Estamos, como se dice hoy en día, más empoderados. Los pacientes cada vez saben más de su enfermedad y saben mejor cómo llevarla. Y esto me parece muy valioso, porque alguien que asume lo que tiene y se prepara, se forma para llevarlo lo mejor posible, es lo mejor que puede suceder. Tenemos que conseguir que los sanitarios entiendan esto como un poder, una ventaja y no un enemigo. Claro. Porque hay veces que un médico, cuando le llega a la persona, no, es que me he tomado esto y me sienta mal, ya se pone como de uñas, como diciendo, no, ya viene la persona con el diagnóstico hecho, no. Sí. Pero es que antes era el doctor Google, y ahora es el doctor GPT. Y el doctor GPT nos va a dar una información valiosísima al paciente, con lo cual tenemos que convivir con eso. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor y no ponernos en contra de ello. Te diré que cada día se conocen, parece que tuviéramos más enfermedades autoinmunitarias y más alergias. Y eso tiene mucho que ver con algo que se habla también en el libro, Sí. que es que vivimos en un entorno cada vez más limpio, más estéril. Los niños, desde pequeñitos, han dejado de jugar con tierra, juegan en superficies de corcho, incluso en la calle, en los parques ya no hay tierra, es corcho, que cuando yo vi eso, tenemos en casa los lavavajillas antibacterias, que además vienen así en la etiqueta, con antibiótico, con algún esterilizante. Los bebés, se les esterilizan los biberones con un método Milton químico que los deja totalmente estériles. Entonces, claro, eso tan estéril no es bueno. Claro. Y claro, no vayamos al lado contrario, no hay que vivir entre porquería, pero un poquito más de microbios nos viene muy bien. Y esas lombrices que yo tuve, Sí. que a lo mejor tú también, pero que los niños de hoy no tienen, pues hace que las defensas se entrenen peor. Esto se llama la hipótesis de la higiene. Y esta falta de entrenamiento en lo que tienen que entrenarse hace que se dediquen a cosas que no deben, como son los pólenes, y entonces se producen las alergias, o como son las cosas propias y se producen las enfermedades autoinmunitarias. Esto se llama la hipótesis de la higiene y eso hace que estén creciendo. Cuanto más limpios estamos, más van a crecer este tipo de enfermedades. Se supone, la OMS ha pronosticado que las alérgicas van a llegar al 50% de la población mundial en el año 50. En el año 50. Dentro de unos 25 años. Sí. Entonces volvemos a nuestros padres, nuestros abuelos, en cuanto a alimentación y en cuanto a que vivíamos en la calle y creábamos defensas, incluso para el frío. Bueno, lo del frío es más un mito que una realidad. Bueno. Es un mito más que una realidad. Lo que pasa es que en épocas de frío hay algunos virus que circulan más, pero sobre todo lo que pasa en épocas de frío es que vivimos más en interiores. Así es. Entonces, no es que en frío tengamos más infecciones porque el sistema inmune esté peor, no. Tenemos más infecciones porque vivimos
más en espacios interiores donde a veces no ventilamos adecuadamente. Yo espero que en la pandemia hayamos aprendido esto y la gente ventile aunque sea invierno. ¿Tú crees que hemos aprendido algo de la pandemia? Deberíamos. Deberíamos, al menos en cuestiones de higiene deberíamos. Tenemos cada vez más información, lo has dicho hace un momento, pero esa información a veces nos sobrepasa, nos confunde y volvemos al tema del mercado que compramos a través de Internet. Quiero decir, tenemos tanta información que nos automedicamos, cosa que yo creo que sí que se ha hecho, pero nos automedicamos en cuanto al boca a boca en temas de fármacos. A mí me ha ido bien, pues tómatelo tú también. Pero ahora lo que hacemos es, yo tengo esta enfermedad o tengo estas, no sé, estos síntomas y he leído que esto me va a venir bien. Entonces lo compro, me lo traen a casa, es más barato y ese es el verdadero peligro. Yo creo que sí, que la automedicación no debería suceder nunca. Deberíamos siempre ponernos en manos de algún profesional sanitario que fuera el que nos dijera lo que tenemos o no tenemos que tomar. Que este boca a boca, cada persona es un mundo, cada situación es diferente y es peligroso. Muy peligroso. Sí. Mira, te he dicho que tú puedes por internet adquirir el trasplante de flora fecal. Esto es un peligro, vamos, se puede morir alguien por hacer una cosa de estas. Si tuvieras que dar 3 consejos especiales para tener inmunidad en forma, ¿cuáles serían? Antes, al principio me has dicho comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Es sencillo, pero no sé, especifícame algo más. Porque, por ejemplo, el tema de la alimentación, hemos eliminado por muchas razones, el tema de la carne, el tema del pescado, el tema de animales vivos, bueno, animales. Eso está siendo contraproducente, eso no puede ser bueno a la hora de alimentarte. ¿El eliminar? Sí. Bueno, nutricionalmente hablando, la eliminación de las carnes rojas se sustituye con las carnes blancas, con el pescado, con proteínas vegetales. Yo eso no le veo tanto problema. Pero estás sustituyendo un animal por otro. Yo me refiero en cuanto a eliminar animales. O sea, lo que es un vegetariano, lo que es un... Claro, tiene que tener carencias. Tienes carencias que tienes que suplementar sí o sí. La vitamina B12, por ejemplo, es una de las cosas que si no tomas carnes animales de ningún tipo tienes que suplementar. Pero, ¿qué te diría? Come de todo. Y también hay que en estas cosas, yo no soy talibán. Es decir, yo, por ejemplo, no tomo hidratos de carbono que no sean integrales, ¿vale? ¿Por qué insistes en lo de no integrales? Insisto mucho porque los integrales se les ha quitado la cáscara del cereal y a veces la semilla, y justo ahí se están perdiendo. Por en la parte de la semilla aceites esenciales y vitaminas y en la parte de la cáscara la fibra. Entonces insisto en eso porque, claro, lo que es el hidrato refinado tiene la parte más de almidón y entonces, bueno, pues eso es lo que más azúcares va a tener y peor digestión vas a tener y más inflamación te va a producir. Y estás eliminando de la parte del cereal lo más interesante, que es la cáscara, donde está la fibra, y el corazón, la semilla, donde está pues a veces las vitaminas, los minerales y los aceites esenciales, como los omega 3. Entonces, por eso insisto mucho. Entonces, los carbohidratos integrales siempre, pero por ejemplo, llego a un hotel y quiero desayunar una tostada y no tengo un pan integral. No me pasa nada por tomarme una tostada normal. O sea, no hay que ser talibán. Por tomar una tostada un día no te va a pasar nada. No tomo ultraprocesados, pero si un día tengo prisa, un día, y me tomo una hamburguesa, no me va a pasar nada. Claro que no. Pues eso es lo que yo creo que hay que aprender también, a ser flexible y no ser talibán y estricto con uno mismo. Así es. ¿Y el estrés? Ese es un melón muy grande. Ese es un melón muy grande. Porque lo hemos normalizado. Así es. Es parte de nuestra vida diaria. Y si no tienes estrés, te falta algo. No eres nadie tampoco. Sí, hablo por mí misma. Necesitas estrés. Luego, claro, hay ciertos matices. Te hablan del estrés bueno. Claro, es que hay el estrés agudo y el estrés crónico. Sí, exacto. Y el estrés agudo es bueno, y es bueno por varias cosas. Entre otras cosas, porque digamos que tu creatividad, tus capacidades de trabajo son mejores, ¿no? Esta es dopamina pura. Y se produce algo de cortisol, pero sobre todo dopamina. Entonces tú estás como más despierto y eres más ágil, eres más productivo. Sí. Y tú entregas ese trabajo mañana, que es el día límite, y entonces ya se acabó. ¿Qué es lo que pasa cuando esto es hoy, mañana, pasado y dentro de un día 3 o 4 veces?
O tienes que ir al colegio por los niños, luego llevarlos a las actividades extraescolares, el fin de semana viene la familia, cocinar para todos y hacer la compra. Entonces, va acumulando esos momentos puntuales, ya no son momentos, es todo Toda el la día, vida. todos los días. Se transforma en estrés crónico y aquí gana el cortisol. La partida ya deja de haber el beneficio de la dopamina y entonces el sistema inmunitario, el cortisol es el inmunosupresor más potente que hay en la naturaleza, se viene abajo. Entonces, esto yo por ejemplo noto mucho con los estudiantes en la universidad, porque en las épocas de exámenes, que están más estresados todavía de lo normal, les salen las pupas en la boca, tienen diarrea, les salen conjuntivitis en los ojos, se pillan catarros, si tienes alergia te pica más que nunca, pues porque el sistema inmune está en ese momento venido abajo, entonces es el peor momento. ¿Qué hacemos? Pues hay varias cosas. En la medida de lo posible, huir de él, si puedes, pero hay cosas de las que yo soy consciente que no se puede yo mismo. Yo no puedo, el estrés de esta mañana haciendo entrevistas, no se puede huir del estrés. Si de pronto te has separado. Claro. Si se te ha muerto alguien, se te ha muerto alguien. Si te haces una mudanza, tienes la mudanza. Todas esas cosas son estresantes. Pero son situaciones son situaciones temporales, o sea, no te vas a separar todos los días. Quiero No, decir, pero bueno, pero tu puedes pasar ritmo un diario... duelo, puedes pasar un duelo que sea largo, que no Sí. sea de un día ni de dos. Eso es cierto. O puedes estar en una ciudad en la que es de donde tú vives a donde trabajas, tengas un problema de transporte y tengas que estar todo el día corriendo, ¿no? Sí. Y eso no lo puedes solucionar, pues no te puedes ir más cerca del trabajo. Entonces, esas situaciones que no se pueden cambiar, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que decir, por un lado, que la vida no es todo química, ¿vale? Que yo no quiero simplificar y que se piense que es todo Bien. química, pero esto viene sobre todo por el cortisol. Pero tú puedes producir internamente sustancias que contrarrestan los efectos del cortisol. Y esto, de modo general, se han llamado hormonas de la felicidad. Por supuesto, alguien que tiene dinero tiene más hormonas de la felicidad que alguien que no lo tiene. Sí, porque puedes buscarte los 10 minutos al día para hacer algún tipo de actividad física, para bailar, para que te venga un entrenador a tu casa. Entonces, si tienes dinero, vienes. Si no tienes dinero, o tú mueves el sofá o no te viene un entrenador a casa. A lo que te voy es que con dinero y con un nivel social más alto probablemente se consiguen más estas hormonas de la felicidad, pero todos las podemos conseguir haciendo actividades placenteras. Hacer un poco de ejercicio sin extenuarte es placentero. Actividad sexual es placentero. Bailar es placentero. Mirar una serie de televisión, pero mirar un capítulo, no tirarte 8 horas viendo 20 capítulos, eso es placentero. Esas actividades que te dejan ese regustillo de ¡ay, qué bien esto que he hecho! Sí. Eso es porque estás secretando endorfinas. Y las endorfinas son contrarias al cortisol. No son contrarias, hacen otras funciones que contrarrestan en parte lo malo del cortisol. Abrazar a gente, abrazar a tu mascota. Eso hace que secretes oxitocina, que es la que se produce en ese tipo de situaciones. Y esta también en parte contrarresta el cortisol. Tener vínculos sociales, reunirte con gente, hacer actividades, tener una familia amplia, tener muchos amigos o estar asociado a un movimiento del que sea, cultural, político, social, folclórico, una ONG, un religioso, una hermandad, una cofradía, todas estas cosas que haces cosas en conjunto y que te reporta eso, ese bien, buen gusto de joder, qué bien me ha salido esta reunión de hoy, qué gusto está. Eso produce este tipo de hormonas, la serotonina, la oxitocina, que junto con las endorfinas de ese ejercicio hacen que eso se contrarreste en parte del cortisol. Pero insisto, que no suene a una simplificación, que no es todo química, que también hay situación social, económica, familiar, que hace que una persona pueda estar mejor o peor. Pues me voy a quedar con eso. Voy a tomar nota. Alfredo, un placer. Muchas gracias. Un placer mío. Muchas gracias a ti por invitarme.